un cordial saludo. Mi nombre es María Teresa Langone, estudiante de la materia de Investigación 2 de la Maestría de Docencia Universitaria. Voy a hablar de mi trabajo de tesis de grado, titulado Estrategias metodológicas para la materia de lenguajes de programación de la Escuela de Informática en el proceso de Sistema de Aprendizaje Interactivo a Distancia del Tecnológico Antonio José de Sucre, extensión Barquisimeto, caso específico, las materias de lenguaje de programación de la Escuela de Informática. Bien, la sociedad en la cual hoy vivimos se diferencia de otras sociedades históricas por el papel central que tiene el conocimiento. En el mundo actual se encuentran ciertos aspectos como la rapidez de los avances en los conocimientos y la tecnología por la facilidad de obtener y transmitir información hacia y desde cualquier parte del mundo sin que existan dificultades de comunicación. Ante tal situación se presume entonces que esta realidad demanda profundos cambios y transformaciones en los aspectos que rodean al individuo, a los equipos de trabajo y a las organizaciones tales como la de la educación como tal, conllevando esto al uso de las tecnologías de información y comunicación, las actualmente llamadas TICs. La innovación, la globalización se convierten en factores de éxito y liderazgo. Ahora bien, en la educación superior se tiene como finalidad producir cambios y saberes en la función de requerimientos ante estas sociedades. En tal efecto, Moreno manifiesta que la universidad enfrenta como retos, en primer lugar, asumir un papel de mayor protagonismo en la sociedad que se está configurando como producto de nuevas realidades. En segundo lugar, el reto de contribuir a humanizar este proceso. Y el tercer reto tiene mucho que ver con los anteriores y es el de profundizar el compromiso cívico y la responsabilidad social de la universidad frente a los grandes desafíos del desarrollo de los pueblos. Bien, es por ello que hasta este momento se observan que las universidades experimentan cambios en sus objetivos, políticas, métodos y en la gestión universitaria actualmente, llevándolos a nuevos paradigmas e incluso a las nuevas tendencias de la modalidad de estudio que es a distancia. La clave en la educación ya no será la cantidad de conocimientos aprendidos, sino la habilidad para usar esos conocimientos. Tal es el caso del Instituto de Tecnología Antonio José de Sucre, de Barquisimeto, la cual esta institución se incorporó desde hace varios semestres atrás a la modalidad de estudio a distancia a través de la plataforma Moodle. Como consecuencia de este cambio que el medio sí lo obliga, se muestra un continuo progreso de demanda a esta modalidad de estudio, pero se observa la insatisfacción generalizada en el estudiantado en cuanto a la inscripción y a la deserción de las materias de lenguajes de programación de la carrera de informática. Pudiera ser una de estas los problemas en cuanto al llamado al internet, la falta de tiempo, y entre ellas pudiera ser las estrategias de aprendizaje en la cual no cumple con los objetivos esperados hacia estos mismos estudiantes. Es por ello que esta investigación pretende evaluar las competencias logradas por los entes que conforman este programa en cuestión, que es la modalidad de estudio virtual, y en particular las materias de programación. Ante esta situación surgen siguientes interrogantes. ¿Qué fundamentos soportan la educación a distancia? ¿Cuáles son las estrategias metodológicas sobre estas materias prácticas? Y sin embargo, no solo se hace necesario conocer cuáles deben ser las estrategias, sino contar con los lineamientos generales del perfil basado en competencias en gestión. Como objetivo, tenemos el de diseñar estrategias metodológicas para dar clases prácticas del proceso de sistema de aprendizaje interactivo a distancia del Instituto de Tecnología Antonio José de Sucre, extensión Barquisimeto. Objetivos específicos: diagnosticar las estrategias utilizadas en las clases prácticas, determinar las estrategias utilizadas en las clases prácticas y diseñar estrategias metodológicas para clases prácticas del proceso de sistema interactivo de a distancia del Tecnológico Antonio José de Sucre. Justificación e importancia. La presente justificación se enmarca en el temario de las estrategias metodológicas para clases prácticas del proceso SAYA del Tecnológico Antonio José de Sucre en las materias de programación de la Escuela de Informática, planteando como reto favorecer la consolidación de un nuevo conjunto de elementos que permitan mejorar
y fortalecer la modalidad de estudio a distancia. Esta investigación hará aportes significativos e innovadores al sector universitario. En primer lugar, permitirá desarrollar una cultura propia de visualizar y comprender este medio. Y el proyecto en desarrollo tiene como alcance diseñar las estrategias metodológicas para clases prácticas de lenguaje de programación. En cuanto a la línea de investigación, se tiene al cambio y desarrollo en la educación superior. Como proyecto, la Universidad para el Cambio, y el temario perfil profesiográfico, actividad docente, métodos y técnicas de enseñanza y aprendizaje, modelos didácticos. Marco teórico. En cuanto a esto tenemos los siguientes, expondré los siguientes antecedentes, donde hablamos que el ASTRA se realizó una investigación titulada Propuesta metodológica de enseñanza y aprendizaje de la geometría aplicada en escuelas críticas, tema la cual sirve de gran aporte a esta investigación porque aborda desde estas perspectivas procesos que desarrollan la enseñanza y el aprendizaje, tema en cuestión de este trabajo de grado. El otro antecedente, Interian, en su trabajo titulado La Web 2 como herramienta para la información en el trabajo colaborativo de la asignatura de biología. Este estudio está enfocado para crear estrategias de enseñanza que permitan trabajo colaborativo entre los estudiantes. De igual modo, sirve de aporte para esta investigación, ya que tema de que se va a trabajar en este trabajo sería el trabajo colaborativo. Bases teóricas. Aquí voy a enfocarme sobre las teorías del aprendizaje, que es considerado un proceso reflexivo donde el que aprende dirige activamente la conexión recíproca entre actividades de aprendizaje, objetos, metas específicas y requerimientos personales en vistas a saberes y a motivos propios. Tenemos entre estos estrategias como aprendizaje significativo. En esta época la enseñanza y el aprendizaje se enfocan en términos de estímulos, respuestas y esfuerzos y refuerzos, no de significado. Tenemos también el aprender a aprender, que implica la capacidad de reflexionar en forma en que se aprende y actuar en consecuencia, autorregulando el propio proceso del aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que transmiten nuestras situaciones. Estrategias de aprendizaje. Las estrategias son procedimientos que un aprendiz emplea de forma consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas. También abordo aquí sobre la clasificación de las estrategias de aprendizaje, que unas estrategias de ensayo son aquellas que implican repetición activa de contenido, estrategias de elaboración que implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar, estrategias de organización que agrupan la información para que sea más fácil recordarla, estrategias de control de compresión. Estas son las estrategias ligadas a la metacognición. Estrategias cognitivas, un conjunto organizado de creencias, conceptos e ideas que el individuo posee acerca de un contenido. Estrategias metacognitivas, conjunto que el aprendiz tiene su propio proceso y productos cognitivos. La clasificación de estrategias aquí abordo también sobre la clasificación de estrategias para un aprendizaje significativo. También hablamos sobre la participación del docente en promoción de estrategias del aprendizaje, donde el docente como enseñante de estrategias en el aula debe tener presentes varias cuestiones que debe llevarse a cabo, como promover que los estudiantes aprendan a autorregular dichas estrategias, promover a los estudiantes relacionados con asuntos motivacionales y entre otras también tengo mostrar a los alumnos el valor de estas estrategias y la importancia de sus aprendizajes. No debe dejar de existir el concepto de educación a distancia, que se refiere a una forma de estudiar en la que los alumnos no tienen que asistir presencialmente. Entre estas también de las estrategias a distancia se tiene lo que es el trabajo colaborativo, que es aquel que se desarrolla a partir de propuestas grupales y se caracteriza por la interdependencia entre personas participantes en el equipo.
Tenemos el trabajo cooperativo, otra de las características de la educación a distancia, que es una forma de organización del aprendizaje en el aula y fuera de esta, y muchas veces asociados a métodos de proyecto, donde pequeños grupos de estudiantes resuelven tareas de investigación. Y el trabajo competitivo, también punto tocado aquí. Toco también lo que es la web 2.0, que es un concepto que se acudió, la cual utiliza el fenómeno social sugerido a partir del desarrollo de diversas aplicaciones de internet, infinidades. También aquí se habla sobre las tecnologías que apoyan a la web 2.0, lenguaje de programación, razón de la cual toma el tema. Es un lenguaje diseñado para describir un conjunto de acciones con equipos que deben de ejecutar. Entre estos tenemos los distintos lenguajes de programación. Cuadro de variables, la variable nominal, estrategias metodológicas para clases prácticas del proceso del sistema de aprendizaje interactivo a distancia del tecnológico Antonio José de Sucre, extensión Barquisimeto. Entre las dimensiones tengo estrategias metodológicas para clases prácticas y herramientas web. Y tenemos como variables operacionales nivel académico del docente, uso de herramientas, forma de evaluación, guías didácticas, uso de videos y tutoriales pertinentes, si las herramientas son eficientes, son innovadoras, entre estas tenemos. Por último, a referenciar la naturaleza de la investigación, podemos señalar que el presente estudio está enmarcado como una investigación de campo que, de acuerdo a lo señalado por el Manual de Normas de la presentación del trabajo de grado de la Universidad Fermín Toro, emplea fuentes primarias, ya que el investigador es quien lo recaba directamente. Sin embargo, utiliza datos de fuentes secundarias en ciertas ocasiones y situaciones. En este caso, la información necesaria para diagnosticar la situación actual de estrategias metodológicas para la materia de lenguaje de programación de la Escuela de Informática, tenemos que en caso específico, materia de lenguaje de programación, la población es definida por Hernández u otros como el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. En el caso de la presente investigación, estará constituida por sujetos, y el estudio, los sujetos de estudio son aquellas personas que imparten las materias de programación de la Escuela de Informática, la cual son 12 personas. La técnica de instrumentación de recolección de datos, según Hernández, esta etapa consiste en recolectar datos pertinentes sobre las variables involucradas en investigación. Por tal fin, diseñará el instrumento que será sometido a los criterios de validez y confiabilidad para la aplicación. De acuerdo al objetivo de estudio, para la recolección de datos se diseñará un cuestionario, cual Ruiz Bolívar. Son instrumentos conformados por un conjunto de preguntas de naturaleza variada. Por lo antes expuesto, se infiere que el cuestionario realiza en toda una labor previa de investigación. Resume todos los aportes del marco teórico al seleccionar los datos que correspondan a los indicadores. A estos efectos, dicho instrumento será estructurado con preguntas dicotómicas para ser respondidas con dos alternativas. La validez y confiabilidad del instrumento. Para establecer esta validez se aplicará la técnica de juicio de expertos para determinar la claridad de recolección de los ítems en congruencia con los objetivos del estudio. Para ello se le seleccionarán dos especialistas en informática y un metodólogo. La confiabilidad del instrumento plantea la confiabilidad del instrumento se refiere al grado de su aplicación repetida al mismo sujeto que produzca iguales respuestas. Y las técnicas de análisis. Para validar los resultados en cualquier investigación es necesario y conveniente su representación en forma tabular y gráfica para su interpretación de análisis y discusión. Me despido con mi exposición que he hecho hasta ahora. Espero que les sea de su agrado. Muchas gracias.